La verdad es que no recuerdo hace cuánto tiempo me preguntaron si alguna vez me ha pasado a mí algo paranormal, algo como feo. Y ayer, mientras todos estábamos reunidos aquí en la casa, hablaron de lo que le pasó a mi hermano cuando estaba pequeño. Y si ustedes creen que estaba potente lo que les había contado, esto es otro nivel. Así que comencemos. Y de paso les voy a mostrar el ramo más precioso que mi hermano hizo esta semana, que es este ramito de aquí súper precioso de cinta listón. Ahora les voy a contar. Bueno, cuando Rafael era más pequeño, le gustaba mucho ir a visitar a sus primos, los cuales no vivían directamente en la ciudad, sino en una parte retirada de un pueblo. La verdad es que no vamos a decir su nombre porque no es importante. En este lugar, los tíos de Rafael criaban animales para su venta o para su consumo personal. Entre ellos estaban los cerdos, o chanchitos, como ustedes quieran decirle. Bueno, estos animales saben tener un lugar preciso donde pasan la mayoría de su vida, que se les conoce como las chancheras. La verdad es que yo no recuerdo tanto porque era muy chiquita, pero me dicen que mi hermano era muy loquillo. O sea que le encantaba estar con sus primos, ya saben, correr, lastimarse, caerse, levantarse. Entonces, para nadie de la familia era como extraño verlo explorando o subiéndose a árboles. Y la verdad es que ya muchas veces le habían dicho que debe tener cuidado en las noches porque en el campo no es igual que en la ciudad, ya que se escuchaban cosas extrañas, entre ellas que de la chanchera a unos 5 o 6 metros sabía salir el diablo por las noches y te seguía justo en una esquina como virando a la montaña donde ya no podías ver nada. Y era de verdad un lugar funesto. Por esa razón ya muchas veces le dijeron a Rafael que no se vaya por ahí. Pero pues como estaba chiquito y tenía más primos contemporáneos de su edad, pues a veces escapaban y jugaban a las escondidas. Resulta que eran las 7:15. Esa hora los animales ya estaban durmiendo. Y casi siempre en el campo las personas se retiran pronto a sus hogares. Y mientras jugaban con sus primos y estaban buscando al último que se había escondido, escuchan a un puerco gritar, como si alguien le estuviera haciendo algo. Ellos alzan la mirada y se dan cuenta que atrás de las chancheras estaba parada una mujer, muy alta, guapa, de cabello rubio, pero no se le veía el rostro. La señora empieza a llamarlos y el primo mayor les dice, corran. Y cuando ellos empiezan a correr, Rafael da la vuelta y se da cuenta que la mujer los iba siguiendo y que de la cintura para abajo ella no tenía piernas. Ella tenía este aspecto en las patas porque eran como pezuñas y galopaba al momento de seguirlos. En eso, que hoy vamos a subir la segunda parte. Nos quedamos cuando mi hermano estaba huyendo con sus primos de ese animal o cosa que los estaba siguiendo. Uno de los primos mayores les dicen que si llegan hasta esa esquina, están salvados, porque como les comenté antes, el diablo solo literalmente llegaba hasta esa esquina y de ahí ya no avanzaba. Rafael, cuando da la vuelta para ver si ese animal los venía siguiendo, se da cuenta que la mujer, en vez de tener una cara normal, tenía una trompa, como la de un caballo. Él se asustó muchísimo y empezó a salirle como espuma por la boca, porque se dio cuenta que le salían de las fosas como de la nariz de ese animal, humo. Y ya se había escuchado en el pueblo que esa cosa esperaba a la gente que salía de la cantina tarde, en especial a los hombres, y se los llevaba en cuerpo y alma porque jamás volvían a verlos. Y la gente podía ver cómo los cargaba en esta parte del hombro y se los llevaba. Los primos, viendo que Rafael estaba como en un momento de shock, de angustia, empiezan a jalarlo con la desesperación de que no se quede atrás y obviamente esa cosa no se lo lleve. Y como a 2 metros, el primo adulto se da cuenta de que no van a llegar. Entonces deciden botarse a la montaña y literalmente rodaron como 10 metros. Gracias a Dios ninguno de ellos salió como muy lastimado, así de que un brazo roto o algo. Solo salieron con moretones y con rasguños obviamente por las plantas. Pero ellos decían que cuando ya cayeron abajo a los matorrales, escuchaban cómo esa mujer se quejaba y con las pezuñas hacía tac, y como que hacía un ruido que rebuznaba, que te dejaba como sordo, y ella se quedó ahí parada, como si quisiera observarlos y saber dónde están. Y después de 2 horas de haber estado ahí, ellos vuelven a subir y corren. Cuando llegan a casa, obviamente ya los estaban buscando, porque para ese entonces ya eran las 9 de la noche. Ellos llegan súper espantados porque Rafael, obviamente botando espuma, casi dándole convulsiones, lo llevaron al otro día a un curandero del pueblo. Y él fue el que le contó a todos los tíos de Rafael y obviamente a él porque estaba presente, que él por la impresión de haberlo visto
Ni siquiera todo el rostro, solo como la trompa que salía. ¿Humo? Es que casi le da a él un derrame facial. Así de fuerte, amigos. Pero en el campo no les dicen derrame facial, sino les dicen mal aire o aire de antimonio. Como que te tuerces y ya te quedas así de por vida, pero gracias a Dios lo fueron a hacer atender pronto y él actualmente está bien. Y en ese pueblo siempre las personas tienen cuidado y tienen plantadas cruces donde el demonio ya no te puede seguir, pero es justo cruzando en una esquina.